Espérate ahí tantito. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas, a todos. Pues estamos nuevamente aquí en una mesa de análisis. Hoy es el día miércoles 10 de enero del 2024. Y bueno, estamos estrenando un año, un año fuerte, diríamos. Acabó el pasado 2023 fuerte y empieza el 2024 pues con muchas expectativas bastante difíciles. Hoy, como es el tema de nuestra mesa de análisis, pues es el colapso de Argentina, o que provoca Milei en Argentina. Y tenemos aquí, pues hoy, a un mes del gobierno nuevo de Argentina, con Javier Milei, 10 de enero, un mes, se cumple hoy de su instalación como presidente, ¿verdad?, de Argentina. Pues un mes, diríamos, terrorífico, ¿no? Vuelvo a comentarles, estamos transmitiendo hoy por SIC Tertulias en YouTube, nuestro canal, y por Facebook, SIC/Tertulias, nuestra página. Entonces hoy tenemos el honor de contar, esperemos ahora en este nuevo año nos vaya muy bien con los asuntos de archivos, internet y demás, porque la vez pasada quedamos un poquito truncos de sonido, que se escuchó el compañero, pero los demás compañeros no se alcanzaron a oír. Ahora tenemos esperanza en que todo nos vaya muy bien, para que tengan una información de primera mano de un experto y obviamente de un argentino, como es el compañero siempre querido, siempre importante, el licenciado Carlos Prigolini, periodista y antropólogo social, que nos hace el honor de estar en nuestro canal, nuestro humilde esfuerzo, y queremos que él nos aborde este tema, que nos hable todo lo que quiera comentar sobre este mes del gobierno de Javier Milei en Argentina. Por favor, Carlos. Bueno, hola Angélica, gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu numerosa audiencia. Como decía la compañera, fue un mes terrorífico, lamentablemente. El gobierno de Milei en estos 30 días ha dado más que hablar que 4 o 6 años de otro gobierno. ¿Por qué? Porque estamos evidentemente ante la presencia de un nuevo saqueo neoliberal. Un saqueo que tiene que ver más con un plan de negocios que con un plan de gobierno. Un plan de negocio que responde a los poderes más concentrados del país y a los poderes más concentrados extranjeros. Es decir, estamos ante una brutal transferencia del ingreso de los trabajadores, no solamente a los poderes concentrados, sino también ante una pérdida absoluta de derechos. Lamentablemente, este gobierno, que inició con un plan de actuar contra la casta, pensando que la casta era la casta política, era la casta de los más poderosos, la casta que componen aquellos que conforman el poder real, terminó actuando contra el pueblo, terminó actuando contra los sectores más vulnerables, contra los jubilados, los pensionados, contra los mismos trabajadores, y tuvieron el tupé de sacar un orden de aproximadamente 600 decretos de necesidad y urgencia. DNU le decimos, decreto de necesidad y urgencia, que en realidad es una burla total, no solamente a los argentinos, es una burla a la Carta Magna, a la Constitución Nacional, porque muchos de esos decretos no solamente son anticonstitucionales, sino que rayan en un total poder de locura que entrega la tierra, por ejemplo la llamada ley de tierras, a los poderes extranjeros. Esto quiere decir que si viene Elon Musk, por ejemplo, creador de Twitter, y que ahora está aquí, lo tenemos que soportar en México, en Monterrey, en Nuevo León, con sus automóviles, con su nueva gama de automóviles y su industria. Y si viene, por decir algo, Ted Turner,
el ex dueño de CNN que está en la Patagonia, o el mismo Benetton, que ostenta gran cantidad de hectáreas en la misma Patagonia, ellos no tienen límite para comprar tierras. Ellos pueden comprar todas las tierras que quieran. En una palabra, se pueden quedar con el territorio si quieren. Porque también tenemos ahí al inefable Larry Flynn, el director de BlackRock. Es decir, los poderes fácticos, los poderes extranjeros, son los que han redactado esos famosos DNU que no van a pasar seguramente, pero no van a pasar no porque la clase política esté opuesta o porque el Congreso se haya opuesto, del cual esperamos una reacción. No van a pasar porque el pueblo ya está movilizado. Digamos, aquellos que votaron, esos 15 millones de votos que sacó Milei, no era que la casta iba a ser el pueblo o los sectores más vulnerables. Significaba que la casta eran los de arriba. Sin embargo, bueno, como se da vuelta la tortilla, como se da vuelta un panqueque, se dio vuelta este presidente que tiene serios rasgos, no solamente de inestabilidad emocional, sino también una psicosis continua que raya tal vez en una enfermedad que muy pronto dé que hablar, y no me estoy refiriendo a un plan golpista, me estoy refiriendo a que le queda muy grande, pero muy grande, la presidencia de la Argentina. Ya lo comprobó, ese plan de negocio no está redactado por él, está redactado, vuelvo a repetir, por los grandes poderes, y bueno, es lo que tenemos hoy en la Argentina. Esto es un genocidio social, un genocidio de hambre, porque si nosotros tenemos congelados los salarios al mismo tiempo que tenemos una hiperinflación aproximadamente al 30-40% mensual, acordémonos que Argentina viene de una inflación del 112% anual. 112% anual es una barbaridad. Claro. Estamos hablando de un promedio de 10-11% mensual. En este momento superó en los 30 días de gobierno la inflación, la hiperinflación que había durante el gobierno de Alberto Fernández y de Massa. Es decir, este genocidio social tiene que ver con eliminar a la gente, tiene que ver con algo que estratégicamente muchos lo conocen con el nombre de la Agenda 2030. Es un plan de eugenesia del cual han hablado Bill Gates, Paul Soros, el mismo BlackRock y varios poderes fácticos que suelen reunirse, ya sea en el foro de Davos o en el famoso grupo de Bilderberg. Entonces, este gobierno de las corporaciones, este gobierno de los grandes empresarios, y hago mucho hincapié en los grandes empresarios, porque el pequeño empresario o el mediano empresario también es afectado, porque hay una libre importación. La libre importación permite que tú traigas artículos de China, por ejemplo, un empresario textil que fabrica playeras, que fabrica ropa, no puede competir con los precios del dumping chino. Claro. Y obviamente sus máquinas dejan de trabajar, y si dejan de trabajar sus máquinas, tiene que despedir a sus empleados. Entonces, este problema de las pymes, que son los principales generadores de empleo, porque los principales generadores de empleo no son los grandes inversionistas, no nos confundamos, son las pymes, la pequeña y la mediana empresa, el pequeño y el mediano emprendimiento. Esos son los que generan empleo, ¿sí? Los grandes inversionistas ponen el dinero en los bancos, en las acciones, en las LELIQs, y juegan a la especulación. Lo que nosotros intentamos es fomentar la producción. La producción se retroalimenta con pequeños y medianos empresarios. Este pequeño y mediano empresario no va a poder competir con los grandes importadores. Entonces va a tener que dejar sus máquinas de lado, va a tener que dejar empleados de lado, y este efecto lamentable, retrógrado, ya se está haciendo sentir. Fueron despedidos aproximadamente 450.000 empleados en un solo mes. El gas y la luz aumentó en un 400%. El transporte aumentó en un 70%, la comida, los alimentos, la medicina, estamos hablando ya de los sectores más vulnerables. Se necesita la medicina para un jubilado y un pensionado, se necesita comer todos los días, o por lo menos 3 veces por día, 2 veces por día. Aumentó un 30% en un mes, y seguimos con los salarios congelados. Es decir, esto es criminal. Esto no solamente es un saqueo, esto es criminal. Estamos ante una perversidad,
ante una maldad que, como bien decía Gandhi, para que los malos se impongan es necesario que los buenos no hagan absolutamente nada. Y los buenos no están haciendo absolutamente nada. Cuando me refiero a los buenos que no hacen absolutamente nada, no hablo del pueblo. Estoy hablando fundamentalmente de la clase política. Nos preguntamos muchos argentinos dónde están los políticos, dónde están los congresistas, dónde están los legisladores, que son los que tienen que determinar en el Congreso que esto se vaya para atrás. ¿Qué nos contestan? Hay que tener paciencia, recién empieza, hay gente que no soporta 30 días, el hambre no se soporta 30 días, estar sin luz genera una serie de percances que tampoco se soporta 30 días. Y obviamente esto va para largo, pero el presidente, no voy a hablar del presidente porque el presidente a mí no me representa, voy a hablar de Milei. Pero Milei toma por estúpido a los argentinos cuando nos dice: al final del túnel vamos a ver la luz. ¿Qué quiere decir al final del túnel? Entre 15 y 20 años van a pasar para que podamos terminar con la estanflación. Porque es estanflación, es hiperinflación con recesión, ¿sí? O sea, no se consume nada y los precios siguen aumentando. Entonces, al final del túnel vamos a poder. Quiere decir que los que tenemos 60, 70 o más, quizá tengamos en 15 años 85, 88, 90 años y estaremos vivos, podemos ver la luz al final del túnel. Es decir, es una forma en que el neoliberalismo siempre le habló a la gente como si la gente fuera menor de edad. Yo creo que von Mises, Milton Friedman, von Hayek, los padres del neoliberalismo, han encontrado en este personaje quizás uno de sus mejores alumnos, porque está implementando una política que realmente no es política, está afuera de la política. En estos 30 días, en los últimos 45, 60 días, desde que triunfó este personaje, me han preguntado continuamente cómo es posible que los argentinos hayamos llegado a Milei. Hay dos factores que quiero recalcar. El primer factor es que tenemos 8 años que no se han hecho política. 4 años de Mauricio Macri nefastos, endeudador serial, que nos metió con el Fondo Monetario Internacional en 54.000 millones de dólares, sin saber qué destino tienen esos 54.000 millones de dólares. Si tú te robas $1.000 mañana, vas preso, y a ver cuándo sales. Este personaje ni siquiera fue citado a indagatoria. Esos 54.000 millones de dólares no lo vieron los argentinos. No se construyeron hospitales, no se construyeron escuelas públicas, no se pavimentaron rutas y terracerías que hay continuamente, no muy lejos, en la provincia de Buenos Aires o en barrios aledaños, no digamos en provincia, que es más. No se dio la coparticipación debida a las provincias para que tengan su autonomía provincial. Entonces, en realidad, ¿qué se hizo con ese dinero? Se votó en 2019 para que Mauricio Macri se fuera, porque su gobierno fue nefasto, y que fuera investigado, que la deuda fuera investigada. Pero lamentablemente el señor Alberto Fernández, pusilánime, timorato, muy miedoso con los poderes fácticos, con los grandes poderes argentinos, no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Mauricio Macri no fue tocado ni con el pétalo de una rosa, como tampoco fue tocado su ministro Caputo, que fugó más de 15.000 millones de dólares y que hoy es el ministro de Economía de Milei, el señor Caputo, el que anunció estos decretos nefastos a nivel económico. Como tampoco fue tocada la ministra de Seguridad actual, que fue ministra de Seguridad del gobierno Macri, la señora Patricia Bullrich, que tiene que ser investigada por el asesinato del artesano Santiago Maldonado, que acompañaba a las tribus mapuches en la Patagonia, y dicen que murió ahogado. Entonces, digamos que qué rara es la democracia, ¿no? Qué cuestionable, qué tuteladas son nuestras democracias. Resulta que la fuerza que sale tercera, que es la fuerza de Mauricio Macri, es la que gobierna este gobierno de Milei. Porque tenemos a la ministra de Seguridad de Macri,
Patricia Bullrich. El ministro de Economía que toma decisiones que ya fracasaron, Sí. el señor Caputo y el de Macri, ¿sí? Y también tenemos ahí dando vuelta en el Banco Central a un fracasado de varios periodos neoliberales, el señor Sturzenegger. El mismo Banco Central que Milei prometía que iba a dinamitar. No dinamitó, no aplicó la motosierra. La motosierra y la dinamita fue para el pueblo, no fue para la casta. Se bastó del pueblo para los votos, ese 55%, que si hoy hubiera elecciones en Argentina tendríamos que ver si es un 55%. Porque está perdiendo el 1% diario. Diario Sí. está perdiendo. Entonces, estamos, digamos, ante un hecho donde un grupo delincuencial se hace del gobierno para establecer un plan de negocios y tomar por estúpido a 47 millones de argentinos. Esa es la realidad. Entonces tenemos que analizar cómo llegamos a Milei. Por un lado, con la mentira. Con la mentira que se permite a través de un régimen democrático y de una gobernabilidad, entre comillas, que no debe ser tal. Y por el otro lado, todo lo que dejó de hacer la clase política. Si la clase política no combatió este lenguaje disruptivo de este personaje, que le daba mucho rating a los canales de televisión, con mentadas de madre, con puteadas, con insultos constantes a los mismos periodistas, ¿sí? Entonces, como se dieron cuenta que Milei era garantía de buen rating, empezó a ser llamado y fogoneado por todos los medios hegemónicos. Los mismos medios hegemónicos que a través de la fake news y a través de la mentira fueron ascendiendo a este triste personaje. Claro, debemos preguntarnos por qué el gobierno de Alberto Fernández no estableció una ley de medios, ¿no? Para que la cosa sea proporcional. Porque si yo tengo acceso a los canales de televisión, voy a dar este mismo mensaje y probablemente tenga un discurso de oposición a este personaje que se mostraba disruptivo y ahora vemos que no es disruptivo, se mostraba como un león y como bien le dijo Miriam Bregman, la diputada del Frente de Izquierda, no es un león, es un gatito mimoso al servicio de los grandes, de los poderosos. Entonces, lo que tenemos que ver es todo lo que dejó de hacer la clase política, razón por la cual en sesiones pasadas, compañera, te presenté el libro de abajo hacia arriba, que es la conformación, la confederación ciudadana desde abajo hacia arriba, a través de comités de base, a través de asambleas ciudadanas, de asambleas de barrio, de municipios, con los mismos vecinos, y que seamos nosotros los que participamos directamente de esta democracia y no a través de representantes que evidentemente no nos representan. Cristina Kirchner había dicho hace 2 años que en el mismo gobierno hay funcionarios que no funcionan y hay representantes que no nos representan. Bueno, yo me pregunto por qué esos 2 años no fueron utilizados para para sustituir a esos personajes que lamentablemente no solo nos han hecho daño, sino que además, junto a los medios, fueron los que fogonearon la llegada de este Frankenstein. Este Frankenstein, un monstruo que ahora no se puede controlar y que tiene quizá uno de los personajes más nefastos de la vida política argentina, como Mauricio Macri, atrás de él. Entonces, esa es la situación a grandes rasgos que vivimos en estos 30 días. Yo espero que algunos países y otros gobiernos pongan las barbas en remojo, porque esto es un llamado de advertencia. Es un llamado de advertencia de alguien que viene con un lenguaje disruptivo y que habla de lo nuevo. Entonces, el lenguaje es una cosa muy simplista, muy reduccionista. Es decir, yo soy lo nuevo, yo vengo por el cambio. ¿Por qué vas a votar a lo viejo? Que lo viejo no solamente fracasó, sino que tampoco te representa. Entonces votame a mí, que soy lo nuevo. Pero resulta que cuando votan a lo nuevo, ese que dice que es lo nuevo, se transforma en otro más de lo viejo. Claro. Porque estos modelos, los argentinos ya lo hemos vivido con la desgraciada y asesina dictadura militar en los 70s, lo hemos vivido con el farsante de Carlos Menem en los 90 y con el nefasto Mauricio Macri hace
7, 8 años. Cualquier relación con Salinas de Gortari y los modelos de privatización brutal y el Fobaproa de Zedillo no es pura coincidencia, es un fantasma terrible, es un monstruo que recorre la región. Es lo mismo que propició Bolsonaro, que ganó las elecciones gracias a meter a Lula preso durante 2 años y medio, es lo mismo que se ha propiciado durante los sexenios de Salinas y Zedillo, que fue después aparentemente iba a ser cambiado, pero no fue, sino que fue más de lo mismo con Fox y Calderón. Y bueno, es la tragedia que vive Perú en este momento, una vicepresidenta que nadie eligió, la gente eligió a Pedro Castillo, y bueno, tenemos, hablando de Perú, acá tenemos a un pichón de Fujimori. No nos extrañe que este pichón de Fujimori, Milei, termine clausurando el Congreso, porque él está pidiendo superpoderes para él. ¿Qué son los superpoderes? O sea, se acabó la independencia de poderes. Poder legislativo, poder judicial, dame todo a mí. Es más, el aumento de las jubilaciones, que depende de un fondo de garantía y sustentabilidad, lo corrieron ese dinero, que eran casi 700.000 millones, lo corrieron para el Tesoro Nacional. No pidieron autorización para nada. Entonces, han hecho en este mes, justamente mes de feria judicial, en enero hay feria judicial en la Argentina, han hecho una serie de tropelías, de atropellos, de brutalidades, que es lo que conforma este genocidio social. Estamos en presencia de un gobierno que yo espero, por la salud de mi nación, por el amor que le tengo a mi país, que no dure mucho, porque estoy empezando a escuchar voces en diferentes programas periodísticos que hablan de gobernabilidad, que hablan de la democracia, que hablan de lo políticamente correcto. Me parece que todo eso es una farsa. Es una farsa que hoy se hable de eso cuando la gente no tiene para comprar 2 litros de leche y corremos el peligro de fomentar mayor cantidad de niños pobres. Corremos el peligro que nuestros jubilados no tengan para sus medicinas. Corremos el peligro que los chicos no puedan ir a la escuela pública, porque también se habla de privatizar las escuelas, como también se habla de privatizar hospitales, ¿sí? Y también corremos el peligro que mucha gente deje ir a su trabajo porque no tienen dinero para el transporte. El transporte tuvo un aumento brutal y hay gente que toma 2 colectivos, un tren para llegar a su lugar de trabajo y estás multiplicando por 6 un 40, 50, 60% de aumento en las tarifas de transporte. Entonces, es de una brutalidad total, nunca se vio algo así. Porque recordemos que los salarios siguen congelados. Me pregunto, a ver si me encuentro con algún votante de Milei, si podemos tener una reflexión al respecto, un debate al respecto. Pero no creo que la derecha debata, ¿no? o reflexione. Este es el programa perfecto del sistema neoliberal, es el alumno ideal de los Chicago Boys. Esto es más de lo mismo, que ya lo vimos en el 73, nomás que antes tenían que hacer un golpe de Estado, matar a 5.000 chilenos, como pasó en el caso de Pinochet en Chile, para establecer el brutal modelo neoliberal, ¿sí? El caso de Videla en Argentina, el caso de la dictadura de Banzer en Bolivia, ¿sí? Bueno, hoy no es necesario, hoy llegan a través de los votos. ¿Por qué? Porque nuestra clase política no fue capaz de ejercer una batalla comunicacional a este personaje que en nombre de lo nuevo está haciendo todo lo viejo y está traicionando a sus mismos votantes. No sé si quieran agregar algo o preguntar. Pues sí, Carlos. Yo pensaría es como un exterminio, ¿no? Como Palestina en otra forma, en otro formato, pero es un exterminio social lo que pasa en Argentina, porque es inclusive como lo que decía de libertario, ¿no? Pues es un libertinaje muy grave, porque también recordemos que en la plática que tuvimos fallas de sonido, comentábamos, ¿no? Que pues puedes inclusive vender órganos y demás, entonces, pues puede haber inclusive que
entre ciudadanos con esto de la desesperación de lo económico, que finalmente llegas a una desesperación de no tener que comer, medicamentos, en fin, y no hay salida. Pues como hay esa facilidad, bueno, pues puede haber estas permisiones, ¿no?, de que puedas agredir a una persona para poder retirarle sus órganos, o sea, y venderlos, ¿no?, para poder sustentar tus gastos. Entonces sí es, creo, un exterminio social que es muy grave, y desgraciadamente creo que, como bien mencionas, bueno, ¿dónde quedó la clase política, no? Los buenos, ¿dónde quedó la izquierda, los demócratas, los progresistas, los humanistas y demás? Recientemente, hace 8 días precisamente, estuve entrevistando a un compañero muy estimado, los que lo conocemos le tenemos mucho aprecio, cariño y respeto, Luis Valdivia, y él estaba en una huelga de hambre. Pues él fue desde no sé, los 90, algo así, he estado apoyando a Andrés Manuel López Obrador. O sea, él conoce pues a toda esta clase política, desde el presidente, la nueva candidata Claudia Sheinbaum, toda la gente esta, que antes pues estaban en el PRD, él es fundador de Morena y demás, pero es una persona muy congruente con los principios que se formaron o se pensaron para Morena. Y ahí había pues precisamente la protesta era para protestar porque Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pues impone candidatos nefastos. Y pues sí, aquí ahorita lo enlazo con este comentario que estamos escuchando de Carlos, pues también escuché a Astillero, ¿no?, que dice este pragmatismo, ¿no?, de Morena, pues sí asusta, ¿no?, porque con tal de ganar, ¿verdad?, pues meten gente impresentable. Y yo creo que pues como ahorita escuchamos, los que vienen del gobierno de Macri, ¿no?, pues estaban en son los que gobiernan. Son los que gobiernan. Entonces, traerlos infiltrados pues no nos trae buenos resultados. Aquí estamos viendo un caso tan terrible como el de Argentina, que por traerlos otra vez al gobierno, a estar ahí en los gobiernos que van cambiando, pues siguen operando de la misma manera como lo hacían antiguamente. Y por otro lado, bueno, pues también los medios de comunicación, como vemos inclusive hoy el presidente, ayer creo, ¿no?, que ya va a usar el TikTok, ayer dio la noticia, ¿no?, que él ya también... Sí, el TikTok le dio gran cantidad de beneficios. Entonces, bueno, estamos inmersos en perdón, ¿de quién mundo estamos hablando? bueno, ¿de AMLO? Que apenas ayer ya AMLO apenas va a llegar, pero sí. Lo enlazo con que precisamente estas plataformas son las que dan el triunfo muchas veces a este tipo de personajes, como está el mismo gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y entonces, como las personas, y no hablamos nada más de juventudes, ¿no?, pues yo creo que a cualquier edad estamos luego ahí sumergidos en estos TikToks, Twitter y demás. Entonces, capturamos todo esto, lo traemos aquí y ya no nos importa más que lo que vemos ahí, y en base a eso votamos. Y esto, bueno, se ha de alguna manera comprobado en algunos gobiernos que han llegado a poner al presidente en estos medios de difusión, de plataformas pues muy usadas, y que obviamente no solo ganan ellos el dinero, ¿verdad?, sino que pues los políticos nefastos o los diría yo pseudopolíticos van quedando en gobierno. Entonces, pues qué feo que nos dejemos llevar por una sinrazón. En este caso, los que votaron por Javier Milei, ¿no?, pues ahorita, como dice Carlos, pues están perdiendo un 1% al día, pues yo creo que hasta un 10%, ¿no?, porque no es lo mismo votar por alguien que te promete muchas cosas buenas, cambios y novedades y demás, y luego te está perjudicando al que votó por él y a todos con estos terribles estas afecciones sociales, ¿no?,
que el dólar, ¿no? También el dólar, el dólar se devaluó, se devaluó, 118%. ajá. Entonces todo ya es como que inalcanzable, ¿no? Para las sociedades. Y de por sí ya había problemas en la sociedad, digamos, económicamente, pues ahora vino así como que a destruir toda la estructura social, la estructura económica, en base precisamente a estos DN1, estos decretos nacionales urgentes, que no son más que una afección, un daño permanente, por lo menos en estos momentos, a cada familia, a cada ciudadano. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos, en el sentido de que con esta experiencia que tú ves ahí en Argentina y que pues tienes toda esta referencia de los gobiernos de izquierda y demás que han surgido en América Latina? El otro día comentaba yo por ahí con un compañero que dice, bueno, la frase que le gusta mucho al presidente, ¿verdad? Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y digo, bueno, no me gusta mucho, aunque la haya dicho alguien muy clásico, porque pues, Gramsci, no se nace así como poco a poco, se nace y ahí empiezas. No me inclino mucho a participar de esa frase, pero sí diría yo que el neoliberalismo, como lo vemos, bueno, está vivito y coleando, y está aquí pues esta espantosa referencia de Argentina, también, ¿por qué no? Pues tiene que ver con lo que sigue siendo todavía un genocidio espantoso en Palestina. Y bueno, aquí no cantamos mal las rancheras, porque finalmente también aquí en México pues estamos padeciendo todavía tener reciclados de los gobiernos neoliberales en las mismas funciones de gobierno, en candidatos que ahora son ya de Morena o propuestos por Morena. En alguna ocasión comentábamos en alguna mesa que son 25, creo que fue cuando fue el compañero venezolano que dice que aquí pues son 25 estados los que tiene Morena gobernando, y que pues ya eso es muy importante. No lo creo, porque no es lo mismo que digan somos de Morena y otra cosa es que actúes con los principios, como lo comentábamos con el compañero Luis Valdivia, por su huelga de hambre. No todos los gobernadores, por ser de Morena, son, diríamos, de la ideología de lo que se pretendía el partido. Un partido humanista, un partido demócrata, un partido progresista, un partido diferente totalmente a lo que eran los anteriores, no la continuidad, no lo mismo. Entonces no es suficiente ponerse morena y vestirse de guinda y participar como Morena. Es mucho más que eso, y lo vemos ahorita en penosos digamos casos como este que están viviendo lamentablemente los hermanos de Argentina. Esta devaluación, estos despidos, esta angustia de las familias, ¿no? De cómo comer, cómo seguir sin luz, sin comida, sin empleo y demás. Entonces tenemos que sí poner cuidado, porque como dice Carlos, hay que, lo que dice en su libro, ¿no? Empezar desde abajo a participar, a formarnos, a organizarnos, y no dejar que las cosas pasen, porque vemos que los políticos, aunque según son de izquierda, tampoco dicen nada, aunque ven ahí venir ahí el huracán, no dicen nada, no hacen nada, y ya cuando llega de todas maneras tampoco hacen nada. Entonces los ciudadanos tenemos mucho que hacer, ya nos lo ha comentado en la vez del libro de Abajo para Arriba el compañero Carlos. Creo que este es momento aquí en México, y pues ojalá que también en Argentina vuelvan a retomar esta formación, esta agrupación, esta organización social, ciudadana, para poder tratar de detener los efectos del todavía vivo y muy, diría yo, sano neoliberalismo, o sea, sano en el sentido de que está muy, muy entero, no de que sea lo mejor. ¿Y qué nos puede comentar, Carlos, en relación a esto? Todavía estaremos a tiempo aquí en México,
qué va a pasar en Argentina en esta situación de los ciudadanos, las ciudadanas. ¿Hay manera de detener al presidente, bueno, a Javier Milei, por favor, Carlos? Bueno, yo tengo una profunda fe y admiración por las bases del pueblo argentino, por su poder de autoconvocatoria, por los cacerolazos, los piquetes, por la reacción que tuvo la gente en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, quizá la ciudad más conservadora de Argentina, así como todo a lo largo y ancho del territorio nacional. Es obvio que no hay conducción, y por lo tanto es la misma gente la que se está organizando a través de asambleas barriales, a través de asambleas propias, que fue de alguna manera un ejemplo que nos dieron en el 2001, era otra generación, pero pasamos exactamente lo mismo que está pasando ahora. La gente se dio sus propios órganos ciudadanos, se dio sus propias formas de cooperativas, de ayudarse el uno con el otro, porque en definitiva los pueblos son solidarios. Los que no son solidarios son las cúpulas políticas, que están rosqueando, que están tratando de preocuparse más por ganar su puesto, en lugar de que ese puesto sea servir al pueblo, más bien en muchos casos, no todos, es servirse a sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces ahí es donde radica la falta de conducción. Por un lado está eso, por el otro lado hay una prensa, hay una cooperativa en los medios de difusión argentinos, donde este ejemplo de abajo hacia arriba, no estoy inventando nada, yo lo he sacado de ahí porque nosotros hacíamos nuestro propio periódico, un periódico que es la fuerza máxima organizativa de un partido político, debería de ser, ¿sí? Yo escribí acá en el PRD, La Fuerza del Sol, durante 3 años, ¿sí? Me pregunto a dónde iban a parar esos periódicos, ¿no? Aunque lo sé, en otra oportunidad tal vez hablaríamos de eso. Claro. Entonces, nosotros sí nos podemos dar nuestra forma ciudadana, nos podemos ayudar con cooperativas, con trueques, ¿sí? Con una sociedad, con una economía de trueque. Nos podemos dar nuestras formas de gobierno a través de un periódico, nuestra manera de difusión, ¿sí? Claro que lo podemos hacer. Qué mejor ejemplo que nuestros pueblos originarios, Claro. ¿no? Acá en México tenemos más de 60, 70 pueblos originarios que son un ejemplo de autonomía. Sí. Y que yo sepa, no hay ningún organismo del Estado que los esté subsidiando. Ajá. Entonces, por supuesto que lo podemos hacer. Lo que pasa es que para eso tenemos que partir de una base fundamental, que es la cooperación y la solidaridad entre los ciudadanos. El neoliberalismo es todo lo contrario. El neoliberalismo quiere la meritocracia. El neoliberalismo quiere el sálvese quien pueda. El neoliberalismo es el culto al individualismo feroz. Es a dejar al otro afuera y sálvate tú mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese mensaje individualista, ese mensaje oscuro, ese mensaje de odio que fomenta el neoliberalismo, nosotros tenemos que contraponer a ese mensaje lo que somos nosotros, ¿sí? Solidarios, cooperadores, estar viendo por la otredad, estar viendo por la desgracia ajena y no mofarnos de la desgracia ajena, ¿sí? Entonces un poco lo podemos aprender si hacemos una visita ligera a Cuba, con lo que fueron los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, con el vecino que te deja la puerta abierta y no nos encerramos con llave y candados como hacemos en el capitalismo, ¿sí? Claro. Entonces el Estado Socialista de Cuba ha fomentado eso. Por más que yo en este momento pueda ser crítico con algunos aspectos que no coincido del gobierno cubano, debemos reconocer que nos llevan años luz de distancia en cuanto a forma de vida, en cuanto a solidaridad, en cuanto a cooperativa. Sí. Es ahí donde tenemos que hacer la lucha y también presentar, digamos, una batalla comunicacional que no la vemos en los programas periodísticos o en los periódicos. Lo que vemos son comentaristas de la lucha de clases. Claro. Porque esto es una auténtica lucha de clases, la lucha contra los neoliberales, ¿sí?
Hoy es el neoliberalismo, ayer fue el feudalismo, fue la esclavitud, fueron los golpes de Estado. Claro. ¿Sí? Pero hoy el capitalismo se refunda a través del neoliberalismo, que como decían los fundadores del neoliberalismo, incluso lo repitieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan en aquel famoso consenso de Washington, no vamos solamente por la economía, vamos por el alma, por el pensamiento de la gente. Entonces se quieren quedar con nuestra forma de pensar, nos quieren dar el modus vivendi, nos quieren determinar cómo pensar, cómo actuar, cómo joder al prójimo en lugar de ayudarlo, es decir, nos quieren dictar de cómo tenemos que vivir. Y para eso vienen, primero que nada, nos atacan en lo económico, que es la mejor manera de desordenarnos la vida. Porque es lo único que saben hacer. Ellos no saben hacer otra cosa. Ellos no saben construir. Ellos no saben hacer obras. Ellos no van a hacer hospitales, escuelas. Ellos privatizan todo, se lo dejan todo a los multimillonarios, ¿sí? Obviamente con una rica comisión, una jugosa comisión que reciben a cambio, y destruyen, llegan a destruir, porque es lo único que saben hacer. En Argentina, a partir de 1955, con el golpe de Estado que derrocó al general Perón, empezaron la labor de destrucción. En aquel entonces Argentina no tenía deuda externa. Hoy Argentina, de 1955 para acá, ¿qué son? 68 años, debe 480.000 millones de dólares. Pero resulta que los grandes multimillonarios y los grandes corporativos de Argentina tienen depositados más de 600.000 millones de dólares en los paraísos fiscales. Panama Papers, Islas Caimán, bueno, varios países más, Islas Seychelles, Luxemburgo, etc. Entonces, si nosotros queremos realmente pagar la deuda externa, vivir tranquilos y felices, llamemos a los evasores, claro, ¿sí? A los fugadores de divisas, cuyo gobierno de Mauricio Macri fue el principal fugador de divisas de los últimos años, y digamos, señores, ¿dónde está ese dinero? ¿Sí? Porque si ustedes no nos dan ese dinero, ¿sí? Nosotros tenemos que proceder judicialmente contra ustedes. No es tan difícil. Cuando nos quieren, Fidel decía siempre que cuando la economía la quieren rebuscar y nos quieren explicar largamente algunos proyectos económicos, que es el paladar típico de los neoliberales, claro, es porque nos quieren mentir, porque nos quieren engañar. ¿Sí? Entonces, tenemos que sincerar un poquito, no solamente la política, sino sincerar nuestras democracias. Y realmente si nuestras democracias son tuteladas, son restringidas o son lo que nosotros queremos. ¿Sí? Porque, digamos, si no tenemos la participación ciudadana directa, es difícil que nuestras democracias sigan adelante. Pero para tener participación ciudadana directa necesitamos concientizar a los jóvenes, los estudiantes. No es casual que la porción de votos mayoritarios de Milei hayan estado en una juventud de 16 a 27, 28 años. Esa franja etaria, en su mayoría, me atrevo a decir en un 70-80%, es la que votó a Milei. Entonces, cuando uno entraba a un tren o a un medio de transporte, a un colectivo, antes veías a la gente leyendo un libro, ahora los ves con el iPhone. ¿Sí? Sí. Un poco Humberto Eco, en su libro de la locura a la estupidez, nos advierte de los percances que la tecnología nos podía llegar a causar. Entonces tenemos que combatir todo eso. Lo que tú hablabas de los TikToks, Milei gestó 1.400.000 TikToks en un día, mientras que Massa en ese mismo día, ¿sí?, había gestado 120.000 TikToks. Wow. Es decir, 10 por 1 la relación. Entonces es ahí donde nos ganan la batalla tecnológica, nos ganan la batalla comunicacional, pero esto lo sabe la clase política. Claro. ¿Sí? Entonces no estoy diciendo nada nuevo. Ustedes políticos lo saben mejor que yo todo esto. Entonces manos a la obra, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. De hecho, pues sería interesante cuando todavía antes del 18 y eso, pues se pensaba en que hicieran cada quien, por ejemplo,
tuyo, ¿no? En su casa, como un círculo de estudios. Era una idea que supuestamente, antes de que existiera el Instituto de Formación Política de Morena, ¿no? Entonces, en aquel entonces se manejó, pues la gente se animó, porque también se manejó que les iban a dar después un apoyo económico. Entonces sí sería importante, más allá del apoyo económico... Fui convocado para eso por la compañera Shane Cole. Ajá. Entonces, creo que tú también, ¿no? Pues desgraciadamente, bueno, ahí ya hubo pues otros abusos por ahí del dinero y bueno, pero sería importante retomar la idea más allá de Morena, de un partido político tal cual, pues de formarnos como ciudadanos, como es la propuesta, ¿no? Empezar otra vez como a reactivar esta organización, estar en un espacio una vez a la semana, por lo menos, para poder tocar estos temas, concientizarnos. Y entonces, bueno, cuando nos llegan ahí las oleadas, pues de estos TikToks, de estas noticias falsas y demás, pues tenemos un poquito, perdón, es que ando mal de la garganta, ya tenemos un poquito de criterio, ya tenemos un poquito más de conocimiento, de información, y podemos a lo mejor no comprarnos la idea de lo que nos meten por ahí en estos pequeños segundos, que son pues muy importantes porque nos capturan ahí la atención, nos quedamos con la idea y luego la traemos ahí en mente y bueno, la replicamos inclusive para otras gentes y demás. Entonces sería bueno volver a retomar esa idea para poder no caer en pues esto que es momentáneo, lo de los TikToks básicamente, pero todas estas redes sociales, y además que pues nos llevan a un abismo, ¿no? A un despeñadero, porque finalmente pues no son algo que nos sirva como sociedad, no es algo que nos eduque, no es algo que nos beneficie, porque además estamos pues beneficiando a los dueños de estas empresas, que creo que es Elon Musk o algo así, ¿no? Los grandes ricos BlackRock, Elon Musk, ajá, que manejan todo esto. Entonces pues ellos más ricos, más felices, y uno ahí más, decía mi papá, ¿no? Que la televisión era la caja idiota. Pues ya ahora ya no vemos ni la tele, ¿no? Ahora es el aparato, y pues ahí estamos idiotizándonos, y pues ahora sí que solitos, hasta le metemos ahí dinero para estar revisando y estar pues al día en estos, oye, ya viste el TikTok tal, te lo mando y así. Entonces hay que retomar esto. ¿Cómo ves, Carlos? Fíjate que hay, en lo que tú dices, hay un común denominador, que es el siguiente. No sé si ocurra esto también en Venezuela, pero se habla de lo que pasa o de lo que está pasando, ¿correcto? Son como comentaristas de la lucha de clases. Yo veo programas periodísticos políticos, ya no veo televisión, todo eso, pero sí veo programas periodísticos. Pero veo que hay ese comentario tipo relator de fútbol, que te comenta lo que está pasando en el partido, que no siempre sucede que lo que está pasando en el partido te lo están comentando a ti, ¿no? Claro. Bueno, acá también se comenta lo que está pasando, lo que pasó, pero ¿por qué no nos dedicamos a dar solución y alternativa a lo que está pasando? Porque no nos gusta lo que está pasando, Claro. porque estamos disconformes, somos muchos los que estamos disconformes con lo que está pasando. Por ejemplo, en Argentina estamos totalmente, la mayoría en este momento, disconformes con lo que pasó y con lo que está pasando. Porque con lo que pasó lo demostró la gente en la votación, ¿sí? Votaron a Milei. Bueno, ahora Milei los traicionó. Por lo tanto, están disconformes con lo que está pasando. ¿Por qué no hablamos de cómo terminar con lo que está pasando para que no vuelva a pasar? Claro. ¿No? Valga la redundancia, el juego de palabras. ¿Dónde están las alternativas? ¿Dónde damos las alternativas? ¿Sí? Entonces eso es lo que está faltando. Eso es un común denominador, me atrevo a pensar, en redes sociales, en el periodismo, incluso el periodismo autodenominado periodismo de izquierda. Me informa, ok,
como decía Ramonet, cuidado con la información, porque la verdadera información muchas veces es la desinformación, que es lo que suele pasar con las redes sociales. Sí. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a ver cómo superamos el momento, cómo superamos la coyuntura, cómo superamos lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, razón por la cual yo me atreví en este querido país adoptivo mío, aclaro que soy más argenmex, pero soy más mex que argen porque llevo más tiempo viviendo acá en México, a llevar estas propuestas a instancias oficialistas, gubernamentales. Sí. ¿Sí? No me pelaron, no me hicieron caso, pero me pregunto si la clase política está dispuesta a esto también, ¿no? Razón por la cual insisto en la formación ciudadana, en la concientización de los más jóvenes, ¿sí? En las escuelas de formación política. Claro. Me pregunto qué pasó con ese instituto de formación política, que tengo entendido que hoy está en manos del compañero Rafael Baracas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no llevamos todas estas inquietudes y las discutimos, las reflexionamos? No estoy de acuerdo con lo que dices. De acuerdo, bueno, dame tus argumentos. Es decir, superar lo que está pasando, superar la coyuntura, Claro. ir un poquito, elevarnos un poquito más, ¿no? Y eso solamente se da a través de la reflexión y el debate. Creo que el seminario que estamos llevando a cabo con el compañero Rómulo es un buen ejemplo de todo eso. Sí está, eso es lo que hay que hacer. De hecho, pues ahorita que venimos estamos pues en estos tiempos electorales de campañas, ya escuché también, creo que anoche, ahorita que estamos en la Benito Juárez, y pues que estamos compartiendo alcaldía, la propuesta de una que pretende ser candidata a diputada federal de la Leti Benito Varela. Juárez, Camila, creo, Martínez. No, sí, es de distrito, sí. Entonces, pues ella comenta, ¿no? Justo lo que dices anoche, hoy que la entrevistó Astillero. Yo estuve en una Ajá. comida con ella hace poco. Entonces, bueno, pues ella dice, ¿no? Como dices, platica todo lo que pasa, ¿no? La mafia inmobiliaria, etcétera, ¿no? Estas situaciones de la alcaldía de la Benito Juárez, donde se da mucho esto de la mafia inmobiliaria. Le pregunta a Astillero cuál sería la propuesta. Dice que ahorita no pueden todavía ellos decir propuestas, pero los candidatos pues suelen prometer muchas cosas que no pueden cumplir. Eso también es un problema, ¿no? La mafia inmobiliaria es un problema muy grande, muy grave, pero pues no depende solamente ahorita de alguna solución que quiera poner una diputada en caso que quede, ¿no? Porque son, pues es un monstruo enormísimo, ¿no? De intereses económicos muy grandes, inclusive extranjeros, y obviamente nos genera un problema muy grande en relación a pues los servicios, el agua y demás que ya no se dan abasto y todavía siguen vendiéndose estos departamentos carísimos, millonarios. Entonces sí sería bueno, como dices, no solo platicar, ¿no? Lo que está pasando, lo que todos sabemos, como dices en estos programas, la noticia, el presidente dijo tal cosa y se habla de, pues se analiza, ¿no? El tema de la noticia, pero hasta ahí. Y bueno, son muchas noticias, hay muchos programas de este estilo, como dices, con muchos analíticos, muchos periodistas, muchos intelectuales, pero todos están platicando pues nada más lo que está pasando, pero no hay pues ni propuestas, soluciones, ni nada. Entonces pues aquí quien las tiene que generar precisamente pues sería la ciudadanía, que finalmente pues es la que está viviendo y sufriendo las adversidades. También escuché de Lenia Batres, ¿no? La recién ministra de la Suprema Corte, que designó el presidente. Entonces también que ella quiere renunciar, ¿no? A su salario cuando no es necesario.
escuché que también ya lo tuvimos aquí en una mesa de análisis, el licenciado David Peña, que pues es excelente, a mi juicio, creo que muchos coinciden, penalista y demás. Entonces no es necesario que ella, o sea, es un pronunciamiento político, como lo dijo en este caso Ledesma, Ernesto Ledesma, porque simplemente todo esto que es el salario integral, pues es algo que tú firmas, ¿no? Entonces, con no firmarlo, con eso basta, pero bueno, hacen el espectáculo, decir, sí, no renuncio, ¿no? Pero esto es desgraciadamente lo que luego nos dejamos llevar porque somos AMLovers o porque somos ¿cómo se llama? Bueno, de Morena, son AMLovers o somos muy fanáticos. No nos dejemos llevar por estas cosas, ¿no? De que, bueno, salen a decir una noticia muy rimbombante y bueno, es que está haciendo congruente. No. Es un espectáculo finalmente político. Porque realmente no hay que cacaraquearlo tanto. No firmo porque no quiero esos privilegios, el sueldo y ya está ahí. Y como muchos mexicanos, ¿verdad? Muchas y muchos mexicanos, con lo que perciben de sueldo, pues vas al doctor. Pero lo que tú haces, lo que tú dices, no se puede llevar a cabo si no tenemos una formación de cuadros políticos. Exacto. No tenemos una escuela de formación política que forme cuadros. Exacto. Entonces a la clase política da la sensación que mucho no le interesa la formación de cuadros políticos, ¿sí? Alguien dice que porque si no se les acaba el negocio, ¿no? Pero yo diría que esto es de lo que adoleció el gobierno peronista de Alberto Fernández, como también el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, gobiernos de que yo fui un ferviente defensor, claro. Pero no por eso voy a evitar la crítica. Claro. O sea, me preguntaban en una rueda acá que tuvimos una conferencia pasada, años atrás, en Casalam, con el compañero desaparecido, querido compañero Ángel Guerra. Pero ¿cómo puede ser que si Cristina Kirchner le dio a la gente mayor movilidad social, le dio un sinfín de derechos otorgados, le dio jubilación, le dio salarios más altos de América Latina, y Argentina tenía los salarios más altos de América Latina, ¿cómo puede ser que en 2015 haya perdido las elecciones con Macri? Entonces, porque no formó cuadros políticos, formó consumidores, que fue algo parecido a lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no? Entonces formaron consumidores, y el consumidor piensa de manera como piensan los neoliberales con la meritocracia. Claro. Es decir, yo estoy mejor no por una política de Estado, yo estoy mejor porque trabajé y porque me lo merezco, claro. ¿Sí? Que es la política típica neoliberal, sí. Es el pensamiento de Ayn Rand, es el pensamiento de Milton Friedman, de los Chicago Boys. Tú te esmeras y tú puedes ser mejor que el otro. El otro es un vago, ¿sí? Por eso no progresó. Entonces, no formamos cuadros políticos. Entonces, eso es una materia pendiente del PRD y no me atrevo a decir que sea de Morena, pero yo no conozco todavía a alguien que venga y que me dé un ejemplo de lo que se desarrolla en el Instituto de Formación Política en el Morena. Me encantaría, y me gustaría formar parte de ello. Pero, o tal vez se confunde lo que es la conformación de cuadros políticos, que es la típica escuelita a la que me refiero yo, que teníamos, bueno, en los partidos políticos que me tocó militar en Argentina, sí. En los años 70. Pero si nosotros no teníamos un desarrollo de lectura de los clásicos, Marx, Engels, Gramsci, Lenin, difícilmente podíamos hablar de socialismo, ¿sí? Entonces hoy, si nosotros no formamos a los chavos, no formamos a los jóvenes, ese voto juvenil se puede volcar a otro lugar. Hoy escuchaba el nombramiento del candidato de Movimiento Ciudadano por parte de Samuel García. Sí. El contenido de Samuel García es cero. Y su amigo, su compadre, su gran referente, porque se ve que traen una amistad de 10, 15 años juntos, claro. Es el candidato
de Dante Delgado y de Samuel García, me pregunto yo. Muy básico. Bueno, entonces hablaban de lo nuevo. Ahí llega la política nueva frente a lo viejo. Entonces tenés que votar por lo nuevo. Pero resulta que lo nuevo nos está dando el ejemplo, el caso lamentable y patético de Milei en Argentina. Lo nuevo, lo primero que hace es rodearse de lo viejo, Claro. como ha hecho con la casta. Lo que él iba a combatir, hoy son los que le dan formación a su gobierno. Hoy son los que le dan territorialidad a su partido. Porque ni siquiera tenía fiscales de mesa, fíjate. Ni siquiera había fiscales de mesa. Entonces, ese tipo no gana las elecciones. Claro. Ese tipo nos impone prácticamente una dictadura genocida con decretos de necesidad y de urgencia, que es mentira. No son ni de necesidad y mucho menos de urgencia. No nos olvidemos que en Argentina hay petróleo, Sí. hay litio, tenemos agua dulce, agua salada, tenemos ríos. Estamos entregando todo eso, estamos entregando la pesca, estamos entregando la Patagonia con sus grandes reservas, con sus minerales. Y lo digo con mucho dolor porque creo yo, ruego equivocarme, que todo esto tiene que ver con un proceso de balcanización, Claro. de la famosa Agenda 2030. Sí, sí. La ex Yugoslavia, nunca entendimos por qué terminaron agarrándose a tiros serbios, croatas, musulmanes, bosnios, y la ex Yugoslavia, que durante el mariscal Tito fue uno de los mejores países de la Europa del Este, hoy resulta que está dividida en 7 o 8 Cierto, países. Entonces, cuidado, las barbas se entremojan, y a pensar y a escuchar la voz de los ciudadanos. Sobre todo esto último, que es algo de lo cual la clase política adolece, entre otros tantos defectos. No se escucha a la gente. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, y precisamente, bueno, yo le comentaba que ya ahorita no nos está acompañando porque está ocupado el maestro Javier Guerrero, pero yo le comentaba, oye, Javier, hay que hacer una formación política. Entonces, bueno, dijo que iba a traer una propuesta, total que entre sus ocupaciones no la trae, pero bueno, penosamente, lamentablemente, o agradablemente, o felizmente, pues nadie somos indispensables. Entonces, pues nosotros tenemos que continuar, y una de mis propuestas desde hace unos meses es precisamente esa, ¿no? Crear una formación política, empezar que haya compañeros, invitamos aquí a Carlos que pueda apoyarnos, para empezar a hacer esta especie de formación política, olvidándonos un poco del Instituto de Formación Política de Morena, porque pues si les interesara, pues sí está uno de acuerdo en participar con ellos, pero parece que ellos tienen otros datos o otros intereses de otro tipo de formación, y lo que hay que hacer es poner esa semilla, esos pequeños núcleos, como lo dice Carlos, pues poquito a poco, ¿no? Ir empezando a avanzar, ir empezando a crecer, y pues que no tenga un límite, ¿no? De, pues son 3 meses, 6 meses, un año, pues hasta donde nos dé, porque pues yo creo que a todas y todos, los que no sabemos, lo necesitamos, los que ya saben, pues no les haría daño, o les convendría volver a retomar este tipo de formación, esta formación de cuadros, como bien dices, porque es lo único que nos puede, yo creo que salvar, más allá, repito, que de Morena o algo, pues como humanidad, ¿no? Porque básicamente, pues lo otro es lo que nos lleva a exterminarnos unos a otros en diferentes formas, y esto de la formación, pues sí es algo que nos va a ir dando otra visión hacia el prójimo, otra forma de conducirnos, otro razonamiento, otro criterio, que no sea el que se nos vaya a imponer ni por unos medios de comunicación o sociales, unas plataformas que finalmente también son pagadas muchas veces pues por los intereses de tal o cual partido, como recordemos los de Xochitl Gálvez también y demás. Entonces, pues sí hay que tener pues como muy en serio esta propuesta que les estoy haciendo,
quedan totalmente y cordialmente invitados todos a acercarse, a que podamos formar espacios, los podemos encontrar, ¿no? Pero pues necesitamos que haya interés, no solo de los que puedan apoyarnos como un poco de guías o maestros, como le llamemos, sino pues quienes los vamos a tomar para poder empezar, porque pues más que andar atrás de los candidatos aplaudiendo como pocas y desperdiciando presupuestos públicos en campañas, que también por ahí pues sabemos que una noticia ahí de San Juana Martínez también, que dice que le pedían el 20% para la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, pues podrá haber gente que no lo crea. A mí no me extrañaría, porque pues sí funcionan así las cosas, y obviamente pues el dinero no crece como la hierba mala, entonces obviamente pues de todos lados surgen inyecciones de presupuesto para campañas, que finalmente, lo he repetido aquí, pues un buen trabajo que hiciera cada candidato en la función que hubiese tenido le bastaría para que lo eligieran pues presidente, diputado, senador, lo que fuera. No necesitaría estar tirando el dinero ahí, aunque ahorita se supone que la economía de México está maravillosa, según dicen los especialistas, pues creo que todavía habemos muchos pobres, creo que hay muchas carencias todavía, entonces yo creo que no es como para estar derrochando el dinero en campañas. Y pues sí sería interesante que pudiera haber esta formación en los grupos, que nos aplicáramos a esto en vez de, va a estar tal candidato y voy corriendo a verlo. Eso no nos deja nada bueno realmente como ciudadanos, porque no debemos votar porque o nos cae bien, o como, pues no sé, lo vemos en espectaculares o en TikToks. No, creo que lo que debe prevalecer para tomar la decisión en un voto pues es la conciencia de saber qué tan bueno o malo es la trayectoria de él o de la candidata en sus cargos que ha tenido, en su vida y demás, ¿no? Más allá de lo académico, pues también cómo se ha manejado en estos cargos públicos. Entonces, realmente deberíamos ocuparnos de formar nuestros cuadros de política, y sobre todo formarnos nosotros, pues, ¿no? O sea, estar en esto, más allá de correr atrás de los candidatos y luego votar, y pues ya otra vez nos desmayamos ahí un rato en lo que vienen las siguientes campañas. Y por eso pasan cosas, como lo dice el compañero Carlos, como lo que pasó en Argentina, ¿no? Por no ocuparnos nosotros de nosotros mismos, formarnos. Y pues les dejo ahí la propuesta de que puedan decir yo quiero, y empecemos a hacer grupito para formarnos. Tal vez en algún punto el profesor pueda estar con nosotros, Javier, pero si no, pues tenemos tela de donde cortar, ¿no? Mucha gente que es realmente muy, aparte de pues capacitada, intelectual y demás, pues muy solidaria en estos temas, de que está interesada en que podamos ser mejores ciudadanos, ciudadanas, seres humanos y demás, y podamos llevar este barco en el que estamos todos pues por a un buen destino. Pues algo más, Carlos, que nos quieras participar. No, simplemente concluir que tengamos bajo advertencia tengo un artículo publicado el mes pasado que mandé ahí a diferentes portales, que se llama Volver a 1933, que fue el año de asunción de Hitler en Alemania, ¿no? Okay. Hitler llegó por elecciones, además, también. Entonces me pregunto si estos microfascismos que estamos viviendo en nuestra América no se van a desparramar el día de mañana para quitarnos todo. Claro. Porque podemos estar peor, sí, podemos estar peor, pero también tenemos que ser conscientes, como decía la compañera, ser estudiosos, ver con mucha observación los periódicos, los medios de difusión, qué nos dicen, cómo nos mienten también, y bueno,
de alguna manera, si es necesario, también brindar por la utopía, como decía el Che, ¿no? Claro. La utopía de hoy es la realidad de mañana. Claro. Y muchas gracias a ti, Angélica. Pues al contrario, Carlos, empezamos un poquito de pasadita la hora tarde, pero lo importante, pues que aunque tuvimos aquí un retraso, estamos aquí con el compañero Carlos Brigolini, que nos hace favor de estar con nosotros. Y bueno, somos muy fan de él y pues estamos esperando que siempre esté con nosotros en otras participaciones. Y pues dándole las gracias, no pudo venir el otro compañero argentino, José Miguel Candia, pues ya ojalá lo podamos tener pronto también por acá, que él también es excelente. Y pues buscamos aquí en este humilde y sencillo canal de CIC Tertulias, pues tener a los mejores ponentes con los mejores temas, precisamente para poder acercar a todos ustedes pues lo mejor, ¿no? Y lo más, diría yo, importante de lo que deberemos ocuparnos como sociedad, como ciudadanos, interesarnos, participar, integrarnos. Siempre he dicho, pues los esperamos, por eso hacemos el cartel. Nos encantaría que pudieran venir y que se hiciera aquí pues preguntas y se pudieran responder por gente pues tan importante, tan inteligente, tan solidaria como las y los compañeros que nos han hecho favor de acompañarnos. Mil gracias, Carlos, mil gracias a todos ustedes. Les recuerdo mi nombre, Angélica de la Cruz. Suscríbanse, por favor, ya es año nuevo, perdón, ya es otro año y me tienen muy castigada con las suscripciones. Ojalá que este año pues me pongan ahí, me suscribo, no les cuesta dinero. Y bueno, si quieren regalar un like, pues no nos hace daño, al contrario, para saber si les gusta, y que compartan, que difundan estos temas tan importantes con personajes tan, para mí, excelentes como los que traemos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena tarde. ¿Ya, mi amor?